son ejemplos para el que está sin Jesús. Mujer, tú eres virtuosa. Mujer, tú eres virtuosa. Mujer virtuosa. Bienvenida a En Busca de Virtud. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a En Busca de Virtud. En esta mañana tengo el placer de estar contigo en este devocional tan hermoso que trae mucha satisfacción a mi corazón, porque una de las cosas que más amo es hablar de Dios, de su grandeza, de su bondad, de su misericordia, de quién Él es. Amén. Y pues me gusta hacerlo contigo y en compañía contigo. Así que en esta mañana quiero recordarte que estuvimos platicando el lunes pasado acerca de un tema que le titulé como el siervo brama por las aguas. Vamos a retomar ese tema ya que lo dejamos iniciado la semana pasada, y le oro a Dios que continúe hablando a tu vida, continúe hablando a mi vida y continúe su palabra trayendo sanidad a nuestros corazones. Amén. Pues oremos. Señor Dios bueno y misericordioso, Dios compasivo y clemente, Dios soberano, Dios del cielo y de la tierra, Dios de la creación, tú que has hecho todo lo visible y lo invisible, a ti clamo en esta mañana, Señor, y te pido que ahí donde yo no puedo entrar, ahí donde yo no puedo penetrar, ahí donde yo no puedo tocar, donde no puedo escudriñar, tu palabra sí lo haga, Señor. Tu palabra me aliente, tu palabra traiga sanidad, tu palabra, Señor, traiga vida a mis huesos, que tu palabra, Señor, dé fuerza a todo mi ser, que tu palabra, Señor, me cambie, me transforme, que tu palabra, Señor, me vivifique en esta hora, te lo pido, en el nombre de Cristo Jesús. Suplico tu ayuda, suplico tu socorro, suplico de tu rescate, Señor. Rescátame de la vana manera de vivir, rescátame, Señor, de toda religiosidad, de toda apasividad, rescátame, Señor, de toda frialdad o de toda comodidad. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Y te doy gracias, Señor, en esta hora, por lo que estás haciendo, Señor, y por lo que vas a hacer. Te doy gracias, Padre, porque tú tienes todo en control. Tú tienes todo en control, Señor, y a ti te doy la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Ponemos a nuestros seres queridos en tus manos. Ponemos, Señor, toda necesidad en tus manos y descansamos sabiendo que tú tienes el control y la respuesta para toda situación. Gracias, Dios. Amén y amén. Dice su palabra que en nuestra debilidad Él se glorifica. Amén. Y que toda necesidad la presentemos delante de Dios con acción de gracias. Entonces, toda petición, ya sea por un hijo, economía, salud, cualquiera que sea la naturaleza de esa petición, hoy la presentamos ante Dios, sabiendo que al tiempo exacto Él va a traer la respuesta correcta. Amén. Entonces, quiero recordarte el bramido de este siervo para entrar al tema del día de hoy. Amén. Ese es el bramido de un siervo. Y estuvimos platicando el lunes pasado qué es lo que lleva al siervo a bramar de esta manera. ¿Qué es lo que lleva al siervo a clamar, a gemir, a gritar por auxilio, por socorro? Amén. Y una de las preguntas que hacíamos era para reflexionar y entrar en el tema: ¿cuál fue la última vez que clamaste a Dios? ¿Cuál fue la última vez que gemiste a Dios? ¿Cuál fue la última vez que derramaste tu alma, tu corazón, así como Ana allá en el
en la casa de Dios cuando estaba su vientre estéril y quería ser madre y empezó a derramar su ser delante de Dios, y el sacerdote se dio cuenta de tal clamor, tan fuerte fue su clamor, que lo confundió con el delirio de una persona ebria. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que tu clamor fue tan intenso que hasta los que deberían de saber quedaron confundidos? Amén. De tan gran expresión por auxilio. Entonces, quisiera retomar aquí en el libro de Salmos 42. Vamos a leer verso 1 al 4, donde dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza y del pueblo en fiesta. Entonces aquí David está recordando ese momento maravilloso en donde él era el que guiaba a un pueblo a la presencia de Dios. Mas sin embargo ahora David se siente lejos, se siente en esa distancia, siente ese desunión, siente ese vacío, siente que algo sucedió, una separación sucedió, que ahora él la extraña, anhela la presencia de Dios, desea la presencia de Dios. Recordemos que Dios era el centro de las decisiones de David. Dios era el centro de sus victorias. Dios era el centro de su seguridad. Él no sentía soledad. Cuando todos lo menospreciaban, los hermanos, el pueblo, el rey, su padre, tal vez hasta su madre, él refugió su ser en la presencia de Dios. Esa presencia no le permitía a él sentir baja autoestima, no le permitía sentir rechazo, no le permitía sentir soledad, porque se sentía completo en Dios. Mira qué interesante que toda esa tensión de diferentes personas o diferentes seres queridos importantes para él, tal vez los necesitaba, pero no dependía de ellos. De lo único que David dependía era de la presencia de Dios. Él sabía que si la presencia estaba con él, él lo tenía todo, él era pleno. Es más, él ni siquiera necesitaba ser rey, ni ser rico, ni ser empoderado, ni estar en un lugar de prestigio. Él lo único que atesoraba como lo más importante en su vida era la presencia de Dios. Entonces, en este Salmo 42 vemos en estas diferentes versiones la posición del corazón de David, que está diciendo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía. Y en la versión Reina Valera del 77 dice: como el ciervo busca jadeante las corrientes de las aguas, así te anhela a ti, oh Dios, el alma mía. Dios habla hoy, dice: como el ciervo sediento, o sea, está sediento en busca de un río, así, Dios mío, te busco a ti. Y en la Biblia de las Américas dice: como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces, imagínate este suspiro de, me acuerdo cuando Dios me tocaba. Fíjese que nosotros pasamos un tiempo donde no teníamos congregación, no había una casa a donde fuéramos a alabar y adorar a Dios. Y recuerdo que estaba mirando un servicio en línea de la Iglesia Ministerio Ebenezer Honduras. Y yo empecé a suspirar así de, recuerdo esos tiempos donde danzaba en tu presencia desde principio hasta fin. Esos tiempos donde me tiraba en el altar y desde la adoración y empezaba la prédica y no me podía levantar de ese rincón de adoración. Cómo anhelo esos momentos donde oía tu voz, tu palabra, tu guianza, y empiezas a anhelar lo que ya no tienes, ¿verdad? Entonces empiezas, y yo le decía a Dios en ese momento: qué injusto es esta situación, porque yo te aseguro, le decía a Dios, hay más de uno que está en esa congregación que no quiere estar allí.
Y yo que quiero estar ahí, estoy tan lejos y no tengo una iglesia donde congregarme. Y empecé a clamar a Dios. Entonces entiendo el clamor de David. Anhelo las corrientes de tus aguas. Anhelo estar en medio del pueblo alabándote. Anhelo. Entonces estoy buscando sediento, estoy buscando jadeante, estoy buscando anhelando, estoy buscando con desesperación tu río, tus aguas. Estoy suspirando por tu presencia, Señor. Entonces, hay dos razones por las que el siervo brama. Hay dos razones por las que el siervo empieza a clamar, a gemir. Y eso es porque el siervo enfrenta dos predadores, dos enemigos, perdón. Entonces, ¿cuándo el siervo brama? Bueno, el siervo brama cuando se ve a punto de enfrentar dos enemigos. Uno es un enemigo interno, que son la sed, y hay un enemigo externo que es el depravador. Entonces hoy quiero hablar de la sed y quiero hablar del depravador. Tal vez en algún punto voy a mencionar a los dos. Recordemos que la palabra de Dios siempre usa el pan y el agua para poder tipificar lo que es tener necesidad de Dios. Por ejemplo, dicen los estudiosos que nosotros podemos vivir sin comida 3, 4 días, se empieza a debilitar el cuerpo y tal vez pueden pasar 2 semanas, 3 semanas, depende de la salud de cada quien, ¿verdad? Y empieza el cuerpo a debilitarse poco a poco, pero puedes vivir sin alimento. Lo que no puedes vivir es sin agua, ¿verdad? Nosotros somos 70% agua y cuando empezamos a experimentar sed, aparte de la debilidad que empezamos a experimentar, alrededor de los 3 días, 5 días ya puede empezar a descomponerse el cuerpo por dentro porque no tiene el agua necesaria para funcionar. Amén. Entonces, nosotros necesitamos el agua para vivir. Necesitamos el agua para existir. Entonces, mi alma tiene sed del Dios vivo, era lo que decía David. Entonces, aquí ya lo encontré. El ser humano puede vivir de 3 a 5 días sin agua. Más de eso, el ser humano puede fallecer. Amén. Así, ¿qué es lo que pasa con el cuerpo entonces después de no haber tomado agua en 3 días? Bueno, empieza a experimentar calambres, empieza a experimentar fatiga y confusión. Esto lo saqué del diccionario secular y dice, cuando el cuerpo humano no tiene la cantidad de líquido necesario, las células desaceleran sus actividades y generan menos energía. Los calambres se presentan por el desequilibrio entre las proporciones de electrolitos y minerales, generando que los músculos no funcionen correctamente. Entonces, la sed es un síntoma natural por la que se define esas ansias por beber líquidos. Esta sensación no es más que un mecanismo de defensa que nuestro cerebro utiliza para que pongamos atención al nivel de agua que tenemos en nuestro cuerpo y poder reemplazar ese nivel bajo de agua lo más pronto posible. Entonces, ¿qué le sucede al cuerpo cuando tenemos sed? Bueno, esa sensación de sed aparece cuando hemos perdido del 1 al 3% del peso corporal en líquidos. Al sudar, la sangre pierde agua y se vuelve espesa. Por lo tanto, la concentración de sodio es mayor de lo normal, por lo cual es aconsejable y conveniente para nuestro organismo que bebemos agua en cuanto antes. Amén. Entonces, el siervo, al no conseguir agua, empieza a bramar. Uno de los enemigos que el siervo enfrenta es el calor. Cuando es tiempo de verano, el transcurso de primavera al verano, empieza a ponerse caliente la tierra, el sol agolpa de una forma distinta y el siervo comienza a sudar. Al darse cuenta que comienza a sudar, esa es su alarma, como lo leímos hace rato. El cerebro manda una alarma, ¿verdad? Tus órganos mandan esa alarma a tu cerebro y tu cerebro envía la alarma al resto de tu cuerpo para decirte, hey, necesitas agua, porque al momento que empiezas a sudar, tus predadores te van a oler
y van a venir en busca tuya y te van a destruir porque te van a comer. Entonces el vierno empieza a clamar, no quiero morir, necesito agua, estoy sudando, estoy perdiendo agua, se está volviendo espesa mi sangre, estoy dando un olor de víctima, estoy dando un olor donde pronto las gallinas, los leones, entre otros predadores se van a amontonar para deshacerme. Y empieza a clamar por corrientes de agua. Entonces, cuando estamos en una necesidad, hay una alerta que el Espíritu Santo envía y te empieza a decir, hey, necesitas agua, tu nivel de agua está bajando, ya estás al nivel 0.5% menos de agua, ya estás actuando un poquito carnal, ya empiezas a oler. Y si uno no presta atención, dice, con permiso, ya llegaste a nivel 1 y ya empiezas a desprender olor a carnalidad y tus enemigos van a darse cuenta y vendrán en busca tuya. Estás en el nivel 3, estás en un gran peligro. Es tiempo de que te sumerjas en las aguas. Entonces hay una alerta en nuestro espíritu que se empieza a enviar para que reacciones. Viene una palabra profética, viene la llamada de atención de tu pastor, de tu pastora, de un hermano en Cristo, de un hermano en la carne, a través de las circunstancias, a través de un sueño, a través de la palabra de Dios, a través de recordarte de algo. Viene la llamada de atención de parte del Espíritu de Dios para que reacciones y te sumerjas en las aguas. Porque lo que viene puede ser extremadamente peligroso, como le pasó a Ruth, ¿verdad? Sí es Jueces, creo. El libro de Ruth, capítulo 1 del 2 al 7. Mire lo que le sucede a Noemí. Cuando los jueces gobernaban en Israel, un hombre llamado Elimelec de Belén, de Judá, se fue a causa del hambre que azotaba el país y se estableció en la tierra de Moab. Con él se fueron su esposa Noemí y sus 2 hijos, Maglón y Quilón, todos ellos efrateos. Noemí quedó sola, sin esposo y sin hijos. Decidió regresar a Israel con sus 2 nueras porque había oído decir que el Señor había nuevamente bendecido a su pueblo con buenas cosechas. Recordemos que la palabra Belén es traducida como casa de pan. Amén. Entonces Ruth, con su esposo Elimelec y sus 2 hijos, Maglón y Quilón, estaban viviendo en la ciudad de Belén. Ahí Dios los depositó. Pero comenzó a haber escasez en la casa del pan. Entonces, en lugar de ellos levantar un clamor, como lo dice el libro de Hebreos, que Jesucristo clamó al único que podía salvarlo de la muerte, en lugar de clamar al único que podía salvarlos de la muerte, Elimelec escogió solución a su problema. El problema es que su solución, lejos de traer la respuesta que necesitaba, lo llevó a perder la vida. Y Noemí pierde su esposo, poco después pierde los hijos y poco después despierta y dice, estoy lejos de la casa de mi padre, estoy lejos de la casa del pan, estoy lejos de mi destino, de mi propósito, estoy lejos de la presencia de Dios. Porque en lugar de haber ido a él, ahora me encuentro con esta situación que yo misma me puse en esta situación. Entonces Noemí dice, he escuchado que Dios ha visitado su casa una vez más. Voy a regresar a la casa del pan. Entonces ella, con la poca fuerza que tenía, se levanta y regresa a la casa del pan. Y el resto de la historia usted ya la conoce. A través de Ruth, Noemí y Ruth son redimidas cuando encuentra gracia en esta Ruth delante de vos. Pero ¿qué fue lo que hizo Noemí? Tuvo que regresar a su principio, al lugar que abandonó. Lo mismo le sucedió a Abraham. A Abraham le dijeron, sal de la casa de tu padre, sal de esta tierra, de tu parentela, a donde te voy a enviar. Cuando Abraham le cree a Dios, levanta un altar, sale en pos de ese llamamiento, pero se desvía. Porque donde Abraham estaba hubo escasez, hubo hambre. Y en lugar de él esperar en Dios, se fue a Egipto. Y en Egipto casi pierde la esposa.
Entonces, porque Faraón la vio bella, la vio hermosa y la iba a tomar para sí. Entonces dice Dios, hiciste mal, necesito que te regreses al llamamiento. Y dice la palabra de Dios que regresó al lugar en donde levantó el primer altar. Hizo pacto una vez más con Dios y entonces siguió su jornada. Entonces, siempre que haga escasez, ya sea que te sientas en un problema, que te sientas atacado, que te sientas perseguido, que te sientas señalado, abrumado, que te sientas que las puertas se cierran, pero si Dios no ha dicho que te muevas, tienes que quedarte, tienes que esperar, porque aunque esté dura la cosa, aunque esté difícil la cosa, aunque estés viviendo circunstancias intolerables para nosotros como humanos, sigues estando en la casa del pan. Sigues estando donde Dios te puso, a menos que recibas una dirección correcta, una dirección directa de Dios. Que Dios te diga, es tiempo de salir, entonces es tiempo de salir. Amén. Entonces, si Dios no dice, muévete, no te muevas. No te muevas porque es peligroso. Puedes perderlo todo como lo perdió Noemí. Perdió esposo, perdió hijos, perdió dignidad, perdió estabilidad, perdió confianza, perdió su fe, perdió su fuerza, perdió su belleza. Porque cuando ella regresa dice, ¿no es Noemí la que viene ahí? Entonces, cuando tú, si ya tomaste una decisión que te ha metido en un problema mayor, cuando regresas en sí, no te preocupes por lo que la gente va a decir. No te preocupes por lo que la gente va a opinar. Preocúpate por recuperar lo perdido, que es la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a clamar a Dios antes de tomar una decisión. Y si ya tomamos una decisión después de haberla tomado y decir, Señor, yo lo que quiero es la corriente de tu agua. Yo quiero la corriente de tu presencia. Yo quiero sumergirme en tus aguas. Mira lo que dice Juan 6:35. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que si estás pasando alguna escasez en tu vida, clama. Si estás pasando escasez en tu vida, gime. Estás pasando escasez en tu vida, brama. Busca las corrientes de sus aguas antes de tomar una decisión. Antes de tomar una decisión. Es que está saliendo todo mal, Señor. Yo soy tu pan y tu agua. Yo soy tu pan y tu agua. El que cree en mí no tendrá sed ni tendrá hambre jamás. Yo soy tu pan y tu agua. Las pruebas son necesarias. Las pruebas son necesarias. Los problemas son necesarios porque en medio de la prueba viene el crecimiento. No hay milagro si no hay prueba. Si Israel no se hubiera encontrado entre el ejército de Faraón y el Mar Rojo, nunca hubieran visto la mano poderosa de Dios abrir las aguas. Entonces, los problemas son necesarios porque es ahí donde Dios se manifiesta y es ahí donde Dios se glorifica y es ahí donde conoces a Jehová Jireh, Jehová Shalom, Jehová Rafa, amén, Jehová Tsidkenu. Ahí es donde conoces al Dios Elión, al soberano, al omnipotente. Ahí es donde conoces al Dios bueno, al Dios bueno. Fíjate que ayer yo meditaba, le decía a una persona, qué increíble es esto porque veía la dureza del corazón de una persona. Y le decía a esta otra persona con la que yo platicaba, qué increíble es que Dios, si yo lo puedo ver en este instante, Dios lo puede ver aún más. Es más, Dios lo puede ver aún antes de que suceda. Pero Dios no te obliga a cambiar. Dios no te obliga a hacer de forma robótica, presionar botones mágicos y transformarte en otra persona. No. Dios lo que hace es que pone circunstancias delante de ti para que esas circunstancias te hagan despertar y digas, wow, verdaderamente era orgullosa, verdaderamente estaba dura de corazón, verdaderamente estaba siendo necio o necia o testarudo o estaba siendo inclemente, sin misericordia.
Y al entrar en sí, a través de la situación, viene el cambio. Entonces es un cambio donde va con convicción, porque lo viviste, lo procesaste. Al vivirlo, lo entendiste y dices, no quiero volver a pasar por ahí. Y si vuelvo a pasar por ahí, voy a tomar una decisión distinta, una actitud distinta, porque no quiero fallar. Ya entendí que si así es mi vara de misericordia, con esa misma medida me van a medir. Pero si extiendo misericordia, con esa misma medida me van a medir. Entonces, Dios no forza el cambio en alguien. Él pone la circunstancia. Y a través de la circunstancia viene la transformación del corazón. Entonces, son necesarias las pruebas. Son necesarias. Amén. Entonces, he terminado el devocional de esta mañana. Recuerda que estamos hablando como el siervo brama por las aguas. Así clama por ti el alma mía. Entonces, hoy yo te quiero invitar, si estás pasando escasez física, económica, estás pasando escasez emocional, inestabilidad en la iglesia, es tiempo de clamar. Clamemos por pastores, clamemos por el líder de alabanza, clamemos por los integrantes de la alabanza, clamemos porque están bajo ataque. Tal vez se les olvidó sumergirse bajo las aguas y ahora su depredador está detrás de ellos, ¿verdad? Antes pudiéramos decir, es que el líder de alabanza es muy cruel y yo no sé por qué Dios lo puso ahí. Recuerde que no todo el tiempo tomamos agua. Y al no tomar agua empezamos a sudar y ese olor carnal se empieza a manifestar. Entonces clamemos, Señor, sumérgelo en las aguas para que pueda, Señor, ver con claridad y pueda hacer tu obra de forma edificante y no de forma destructiva. Entonces clamemos por nosotros y por los demás. Ayer estaba enseñando la clase de niños y hablábamos el tema del servicio y decía su palabra que nos ha llamado a servir y no a ser servidos. Jesús dijo, yo siendo Dios vine a servir y no a ser servidos. Amén. Dice Tito 3:8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Amén. Entonces dice Mateo 20:28, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por otros. Amén. Entonces hay que clamar. Y para finalizar, Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo ministrado y ministrado aún los santos. Habiendo ministrado, qué interesante esto, y ministrando aún los santos. Amén. Oremos, se me acabó el tiempo. Padre eterno, enséñanos a permanecer en las corrientes de tu agua, Señor. Pedimos la llenura de tu Espíritu Santo para que en cuanto empiece a bajar ese nivel de agua, las alertas se prendan, Señor, y no entremos en confusión, porque es lo que aprendimos, que la falta de agua provoca confusión, debilitamiento, calambres, donde ya el cuerpo de Cristo ya no funciona de forma apropiada. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús y hoy clamamos por la agua de tu Espíritu. Sumérgenos no hasta los tobillos, no hasta la rodilla, sino hasta la corona de nuestra cabeza. Sumérgenos en tu agua, Señor. Clamamos, gemimos para no caer en las manos de Satanás, el predador de nuestra alma, y para no caer en debilidad, Señor, por la falta de sed. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios, porque eres bueno. Amén y amén. Hermanos, nos vemos mañana a las 7 de la mañana en un devocional más aquí En Busca de Virtud. Amén. Mujer, tu fe, tu vida, tu amor son ejemplos para el que está sin Jesús.